Hola, hola amigos, por aquí su youtuber favorita. Eso vamos a decir algún día porque por el momento todavía no lo somos. Óiganme, para mí ver que mi último video llegó a más de 300 vistas fue como que ¡buf! Sinceramente yo siento que hay muchas personas pues que no usamos YouTube, pero la verdad es que sí me encantó, muchos mensajes bonitos, muchos comentarios bonitos, aunque también hay gente que no le gustó mi video y vino y dejó comentarios feos. La verdad estoy tratando como de no ponerle atención a los malos comentarios y yo no sé cómo voy a reaccionar ante las personas que vengan y me digan cosas feas. No sé si les voy a poner atención o las voy a ignorar y las voy a bloquear. ¿Qué creen ustedes que es mejor? Vengo con la segunda parte de mi viaje de Guatemala para acá, para Estados Unidos. Quiero como ser un breve, no quiero aburrirles. La verdad es que empecé a hacer videos sobre eso porque no encuentro en realidad sobre qué hacerles videos. Ustedes me pueden dejar en los comentarios como qué clase de video quieren ver o algo así. Saber sobre mí. Denme ideas como de que qué videos yo puedo hacer. Pues en la primera parte nos quedamos cuando yo les conté que nos llevaron a un hotel y ahí tuvimos que esperar, no recuerdo si 2 días. La verdad es que en ningún lugar tardamos como tanto para salir. Bueno, la verdad es que las personas que lo traen a uno tienen como todo calculado cuando ellos tienen permiso de moverse y todo eso, ¿no? Me acuerdo que de ahí, de Chiapas, nos llevaron para Villahermosa. Me acuerdo que nos llevaron por unas montañas, pero montañas que parecía tipo allá La Unión, que llegamos a Villahermosa, y a Villahermosa, cuando nos quedamos ahí, era como un pueblo, todo súper diferente, nada que ver con Chiapas. Bueno, en el lugar que nos llevaron, porque Chiapas tenía sus partes bonitas, pero aún obviamente lo mantenían como escondido. Pero en Villahermosa ya nos tuvieron como un hotel, como en el centro, y miren, les voy a decir algo que pasó ahí muy interesante. En Villahermosa estuvimos mínimo como 3 días en un hotel. De ahí salimos de Villahermosa y vamos a salir para la Ciudad de México. Yo no me recuerdo exactamente de los lugares, qué lugar está antes, qué lugar está después. La verdad estoy tratando como de acordarme, pero me acuerdo que de ahí vamos a salir para la Ciudad de México, de Villahermosa. Y miren, ahí nos pasaron tantas cosas. Salimos la primera vez de Villahermosa, siempre salíamos de madrugada. Era muy raro que de algún lugar nosotros saliéramos de tarde, de noche, no, siempre era de madrugada. Entonces salimos de madrugada en buses, en diferentes buses, obviamente, porque ya ahí pues éramos un grupo grande y no nos íbamos todos juntos, nos íbamos con diferentes. Cada grupo tenía como su encargado. Entonces me acuerdo que salimos de madrugada y casi todos nos dormimos porque obviamente pues uno no descansa bien y a uno se sube a un bus que no sabe uno ni cuánto va a ir en esos buses, pues uno al cansancio lo vence y se duerme. Me recuerdo que cuando yo desperté nos estaban bajando de los buses. Esa vez nos pararon la primera vez y no nos dejaron pasar. De ahí nos llevaron pues prácticamente detenidos. Para no hacer el cuento muy largo, en ese mismo lugar nos pararon 2 veces. Nos tuvieron detenidos, me recuerdo que esa vez nos procesaron como que si íbamos a estar ahí no sé cuánto tiempo, me imagino que son las reglas de todo lugar, ¿verdad? Pero me recuerdo que nos bajaron, nos subieron a unos carros, nos llevaron donde nos iban a detener, nos procesaron, ahí nos quitaron como las cosas que llevábamos, las aguardaban, que le preguntaban a uno de dónde era, que todo le preguntaban a uno. Esa fue la primera vez que yo estuve detenida así, donde habían celdas. Qué feo sentí. Pero siento que de las veces que más o menos pasó algo así, no estuvo tan feo como cuando ya me agarraron y estuvimos aquí en Estados Unidos como detenidos. Porque en México, pues ustedes saben como que uno habla español con toda la gente que está ahí, es como que es muy diferente. Me recuerdo que habían como máquinas que si uno traía dinero, pues uno podía sacar que jugos y cosas así.
Pues no recuerdo si estuvimos como 3 o 4 días detenidos. La verdad es que para nosotros eso fue eterno. Bueno, al menos para mí eso fue eterno, eterno. Me recuerdo que en cada celda habíamos como 4 personas con niños. Lo peor es cuando uno llega a un lugar y le dicen a las personas que están a uno ahí que uno se va a tardar mucho tiempo, porque es cierto, hay gente que está ahí de meses, que no sé cuál es su situación, que por qué los tienen ahí presos, de qué manera los agarran, pero sí hay gente que tiene meses de estar ahí. Y yo obviamente no era como que traía dinero para gastar en cantidades para lo que uno quería, pues. Recuerdo que yo siempre trataba de que la leche para mi hijo no le faltara. Yo A mí no me importaba si yo más adelante iba a comer, si otro día iba a comer, nada. A mí me importaba tener el bote de leche y agua para hacerle bueno, nosotros le decimos pacha, para hacerle la pacha al niño. Antes de salir en Guatemala, él se me había enfermado como días antes y me había dejado como la comida. Entonces a mí se me hizo como fácil que él en el camino me tomara solo leche, porque yo siempre traía leche y agua, leche y agua. Pues en ese sentido me favoreció bastante porque la leche, el agua nunca me hizo falta. Podíamos usar un teléfono, obviamente nosotros pagábamos para usarlo, podíamos usar máquinas para sacar golosinas, jugos. Solo un día empecé a hacerme trenzas. Miren, yo les voy a decir algo, pero yo de hambre no me muero. Yo si no vendo comida, yo hago decoraciones, yo hago limpieza, yo voy a trabajar en trabajos de hombre, en lo que sea. Pero yo siempre he tenido eso, que desde mis 14 años yo he trabajado y como que a mí ver cómo yo ganarme el dinero no se me hace difícil. En México yo sentía como que el dinero se me iba a acabar y no sabía cuánto iba a estar ahí. Y me recuerdo que yo así de la nada empecé como a hacerme trenzas y alguien que estaba ahí me dice, te pago porque me hagas unas trenzas. Y yo obviamente no le iba a decir, no, yo de gratis te la hago. Pues me acuerdo que empecé a hacerle trenzas y yo no sé cuánto me pagó en pesos mexicanos, porque la verdad nunca le entendí a los pesos mexicanos. Pero lo cierto es de que el primer día, el segundo día, el tercer día, yo pasé haciendo dinero haciendo trenzas, que hacía trenzas francesas, que hacía una sola trenza, que hacía dos. O sea, ustedes no tienen idea de la cantidad de trenzas que yo hacía. Cuarto, quinto día, no recuerdo, nos sacaron de ahí y de ahí me recuerdo que nos deportaron prácticamente, nos deportaron de México para Tecunumán. Yo sé que las personas van a conocer Tecunumán, nos deportaron para Tecunumán. Cuando llegamos a Tecunumán, alguien ya estaba esperándonos ahí. Yo no sé si la persona con la que nosotros veníamos hablaba para la cárcel, que cuando nos iban a sacar, no sé. Nos quedamos en Tecunumán 2 días esperando como que todas las personas que habían agarrado nos volviéramos a reunir, porque a unos nos sacaron un día y a unos otro día. Entonces estuvimos ahí 2 días en un hotel en Tecunumán. Ahí nos llegó a traer pues la persona, le vamos a poner Patricio de nombre. Entonces me recuerdo que ahí nos llegó a traer Patricio y nos llevó de Tecunumán a Shela. Por eso yo tengo grabado cómo es Shela. Me recuerdo que ahí en bus no sé cuántas horas y nos llevó a Shela. En Shela estuvimos un día en un hotel y nos llevan otra vez para la casa que yo les había contado anteriormente, que nos atendieron súper bien, que aquí queríamos de comida y todo eso. Para ahí nos llevaron. Ese mismo día que nos sacaron de ese hotel y nos dice la señora que hacía la comida y todo, dice, ¿otra vez ustedes? Y nosotros, sí, otra vez nosotros. Nos quedamos ahí un día y otra vez nos vuelven a llegar a recoger ahí, nos llevan a la casa donde les digo que siempre había gente reunida, que ya tenía días de estar ahí. Y de ahí solo estuvimos, me acuerdo, unas horas, porque esa vez yo me acuerdo que no estuvimos mucho tiempo, estuvimos como unas horas ahí, comimos y rápido nos llegaron a traer. De ahí nos llevaron todo un día de camino hasta Villahermosa. El señor ya se había desesperado que le habían agarrado pues el grupo que traía. Entonces nos llevaron otra vez a Villahermosa. Pero a todo esto ya les estoy contando que volvimos a regresar de Tecunumán a Shela y todo eso, ya habían pasado 5 o 6 días.
para volver a llegar a Villahermosa. En Villahermosa estuvimos 2 días esperando a salir de madrugada otra vez en los buses y que nos vuelven a parar donde mismo. Esa vez ya no estuvimos mucho tiempo detenidos. No sé por qué las cosas esta vez fueron diferentes. Estuvimos un día detenidos ahí en México. Como que ya no nos procesaron de la misma manera porque yo creo que como acababan de tener la información de nosotros ahí y otro día salió un bus y nos mandaron otra vez a Tecunumán. Nosotros dijimos, es la segunda vez, ya ahora sí, la tercera es la vencida. Regresamos a Chiapas, de Chiapas a Villahermosa y esa vez sí. Esa vez llegamos a la Ciudad de México, pues para no hacerles el cuento tan largo de cómo nuestra experiencia en cada lugar que nos quedábamos, porque ustedes saben que pues en cada lugar es súper diferente, había lugares donde teníamos que tener más cuidado, como nos dejaban en un hotel y no teníamos que salir, ahí nos llevaban comida, no podíamos hablar con nadie, no podíamos hacer bulla, nada. Recuerdo que cuando llegamos a lo que fue Reynosa, pues ahí estuvimos en una casa, cada rato llegaban y a veces uno ni estaba haciendo bulla y llegaban y lo regañaban a uno, se escuchaban helicópteros que pasaban en la parte de arriba. Uno no dormía porque ahí no había puesto para dormir. A esa casa que llegamos, personas amontonadas durmiendo en el suelo. Recuerdo que ahí estuvimos como 3 días y en una ocasión nos llegaron a traer así rápido. Esa gente que lo llega a traer a uno ahí, ustedes saben cómo andan, alterados como solo ellos. Y me recuerdo que le decían a uno, ahora salen, súbanse a los carros. Y nos subíamos a los carros ahí sí que tirados uno encima de otro. Y nos llevaron dizque ya a cruzarnos al río. Estábamos como a 10, 15 minutos del río y en el camino le dijeron que alguien iba y que nos teníamos nosotros que esconder y nos tocó bajarnos del carro y escondernos en una zacatera que había ahí. Me recuerdo que a mi hijo esa vez le dio una de ronchas. Mi hijo no es alérgico ni nada así, pero me recuerdo que le dio una de ronchas que yo no hallaba qué hacer y nos volvieron a regresar a la casa donde estábamos porque dijeron que otro día iban a intentar otra vez. Otro día nos llegaron a traer y esa vez sí, llegamos al río, nos subieron en unas balsas, en unas, no sé, camas inflables creo yo que eran. Nos cruzaron el río y pues ya ustedes saben ese proceso, no camina uno 15, 20 minutos, ya migración está ahí. Me recuerdo que pues le hacen a uno una y mil preguntas y ahí es cuando uno llega a las benditas hieleras que le dicen. Me recuerdo de esas hieleras y siempre que me acuerdo yo lloro porque a uno le cuentan como las cosas, ¿no? Pero vivirlo como de la manera que uno lo vive, ahí sí que es diferente. Y le hacen a uno las preguntas, ahí le toman a uno una foto. Yo tengo esa foto y yo la veo, yo me doy lástima, sinceramente. Yo venía, no tienen idea cómo, porque antes de cruzar el río lo hacen tirar a uno todo. Ahí le dicen a uno que tire teléfono, que tire ropa, que tire todo. Yo a mi hijo, porque ya me habían hablado de lo que eran las hieleras, yo a mi hijo le había puesto mucha ropa, porque yo sabía el frío que se venía. Entonces, cuando nos procesaron ahí en migración, nos metieron como en un cuarto frío, me recuerdo. Estuvimos un día. Ya de ahí nos subieron a unos buses y nos llevaron otra vez a otros cuartos fríos. Ahí es donde le dan a uno la bendita cobija de aluminio. Nos metieron el primer día al cuarto frío. Y para mí no hubo cosa más terrible de lo que me pasó de mi viaje, que fue cuando me quitaron la leche del niño. Yo quiero contar esto, pero no sé si voy a poder. Me acuerdo que ese primer día, ya me acuerdo que del día anterior que nos habían tenido como en ese cuartito frío, el niño se me empezó a enfermar, que se le empezó a tapar la nariz y todo eso. Y ya el segundo día que nos movieron a esos cuartos más grandes, él empezó malo. Empezó malo y malo de fiebre y
de gripe. Ustedes saben lo que le daban a uno para taparse ahí era un aluminio. Me recuerdo que el niño lloraba que quería leche. Ay, no, yo no sé si voy a poder contarles. Few moments later. Recuerdo que el niño lloraba que quería leche y yo me acercaba a la puerta. No solo podía hablarles por una puerta que tenía un hoyito. Y yo iba por ahí y yo le hablaba al de seguridad que estaba afuera y le decía que me dejara buscar en mis cosas la leche del niño. Y me decía que no, como era leche en polvo, ellos no me la daban. Y me recuerdo que me llevó un botecito de leche fría y mi hijo del hambre se la tomó y como a las 2 horas empezó a vomitar porque ya tenía como un día que no tomaba leche y pues a él la leche fría no le gustaba. La verdad yo no recuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí porque como les digo ahí había una luz que todo el día no se apagaba. Uno ahí no podía dormir, ustedes saben que los baños están ahí en medio de uno, está con toda la gente. Uno no puede dormir, no puede por la luz que hay, por lo frío que está y que cada rato lo mandan a llamar a uno y cuando lo mandan a llamar a uno es para decirle que si no quiere firmar la deportación. Me recuerdo que cuando yo miraba a mi hijo malo, yo lo que más quería era firmar y que me sacaran de ahí, pero decía yo ya pasé toda esta travesía de México. Había gente que le decía a uno que lo sacaban rápido y todo eso. Y yo decía, tengo que aguantar un día más, tengo que aguantar un día más. Y yo, ay no, ahí si uno llora, le pasan tantas cosas por la cabeza. Pero les voy a decir algo, sinceramente, la misma fuerza que yo tuve para poder seguir fue el que yo me haya traído a mi hijo, porque si yo no me lo hubiera traído, yo me hubiera ido de regreso. Nos sacaron de ahí y nos llevaron para otro lado. Ya ahí era donde le decían a uno que si uno quería firmar la deportación, cada 2 horas lo llamaban a uno. Cuando nos sacaron de ahí, ya nos llevaron a otros lugares que eran como tipo casa hogares, creo yo que era. Ay, no, se me aflojaron los mocos. Y había miles y miles de personas, solo que ahí era como muy diferente al lugar donde habíamos estado anteriormente. Ahí uno llegaba, desde que uno llegaba le hacían chequeos médicos, les ponían a uno vacunas que supuestamente a uno le faltaban, que le hacían prueba de embarazo, muchas cosas. Me llevaron a un cuartito que habían 4 camas, habían 2 literas y 2 literas. Ahí conocí a una muchacha mexicana que ella vive en North Carolina, bueno, creo que ahí vive todavía. Pasó mucho tiempo que teníamos comunicación por Facebook, pero yo creo que cada quien agarró por su rumbo y nos dejamos de hablar. Bien buena gente, ella me decía como, yo sé que te vas a desesperar aquí, pero mira, échale ganas. Porque ella siempre me miraba llorar a mí. Yo no era tanto como que yo estaba en un lugar nuevo, que no conocía cosas así, a mí me desesperaba ver a mi hijo mal. Ahí tenía una rutina, me recuerdo que a uno lo levantaban a las 5:30 de la mañana. Uno tenía sí o sí que ir a comer a esa hora, porque después de esa hora, ahí era como un tipo buffet, y después de esa hora cerraban. Recuerdo yo que todos los días a las 5:30 pasaban a tocarle a uno la puerta y sí o sí lo sacaban a uno. No era como que no, no me voy a levantar. No, lo sacaban a uno. Me recuerdo que yo levantaba a mi hijo malo. Yo lo ponía que viera que había cereales, que había leche, que había tanta cosa y mi hijo nada me recibía. O si me recibía un poquito de lo que había ahí de pan con algo, al rato él lo vomitaba. Yo lo llevaba a las clínicas que habían ahí porque uno podía ir a las clínicas, había doctor pediatras y todo eso. Y nunca me dieron como algo para que a él le caera bien. Y estuve como 10 días, todos los días la rutina de a las 5:30 levantarse. Tenía que ir uno a los parques porque ahí era sí o sí. Tenía uno que hacer todo lo que le decían ahí.
De vez en cuando teníamos como cita con un abogado y 2 días antes de salir, pues que tiene uno cita con un juez que hay ahí, que es el que le dice a uno si lo va a dejar pasar para acá o no. Recuerdo que esos días que estuve ahí, yo me la pasaba llorando todo el tiempo. Yo no dejaba a mi hijo ni para bañarme, yo me lo llevaba para donde sea que yo iba. Ahí uno se baña, bueno, cada baño tiene su puerta diferente, obviamente, ¿no? Cuando uno sale de ahí, bueno, las secadoras no servían, yo creo que las secadoras de pelo las habían quitado porque una muchacha intentó suicidarse. O sea, imagínense al nivel de desesperación que uno llega allá adentro, que hay personas que cometen locuras. Si uno quería como usar una rasuradora, uno iba, la pedía y alguien iba, lo acompañaba al baño uno la usaba y la entregaba a la persona que se la había dado a uno. Ahí le ponían como a uno cursos si quería como aprender a bordar. O sea, habían diferentes cursos y para que uno estuviera entretenido, sí o sí uno tenía que elegir de esos cursos. Cuando yo fui con el juez y me aprobó que sí me dejaba pasar para acá, le dicen a uno a la persona que lo va a recibir que le compre el vuelo, le dan la fecha y todo a uno. Cuando nos dijeron la fecha que nosotros teníamos que salir ese día, yo no dormí de la emoción que al fin íbamos a salir de ahí, que el vuelo estaba a las 10 de la mañana. Ahí era un vuelo con escala porque yo la verdad no sé dónde estaba, pero de ahí nos llevaron teníamos que volar para San Antonio y de San Antonio para Filadelfia, cada quien iba para diferente lado. Nos llegaron a dejar a las 9:40 al aeropuerto y nos dejaron en la calle. Solo dijeron, se bajan aquí y entran y ahí preguntan. Cuando llegamos, ahí nos habían dado unos papeles, nos habían dado la hoja que era como de los tickets o algo así. Cuando entramos empezamos como que a preguntar, nadie hablaba español, alguien se iba por aquí a preguntar, cada quien agarró por su lado. La verdad que alguien me vio desesperada ahí dando vueltas y me preguntó que qué me había pasado, esa persona hablaba español. Y yo le dije que mi vuelo me había dejado, que nos habían llegado a dejar tarde, que yo acababa de salir de migración. Y me recuerdo que él me llevó a una ventanilla y pues ahí me dijeron que tenían un vuelo para la tarde, que se me van y yo dije sí, démelo. Pasé todo el día en el aeropuerto, imagínense sin dinero, con un bebé enfermo, todo el día en el aeropuerto, pero yo dije ese vuelo deme. En la tarde salió ese vuelo que fue para San Antonio y en San Antonio hicimos escala para Filadelfia. Cuando llegamos a Filadelfia, yo siento que si me hubiera tocado estar como más tiempo en un lugar encerrada, no sé qué hubiera sido de mi hijo. Mi hijo vino desnutrido, pero desnutrido como no tienen idea. Esa criatura no comía. Esa criatura estando ahí en esa casa hogar y todo le daban a uno que leche fría, que unos jugos, o sea, nada, y él del hambre, créanme que yo trataba la manera de que él comiera, de que él tomara algo, y él del hambre obviamente me recibía, pero al rato lo vomitaba, o sea, nada se le quedaba. Y yo cuando vine aquí sí lloraba, porque yo lo miraba desnutrido, como no tienen idea. Mis hijos siempre han sido flacos, pero ya uno cuando lo ve ahí a punto de desnutrición, de verdad, uno se desespera. Cuando ya uno viene aquí, la vida es diferente. Creo que los primeros días que yo vine, si no hubiera tenido aquí a mi hijo, me hubiera regresado porque yo salía a las calles y miraba todas aquellas casas igualitas. Yo quería irme de regreso. Y por eso digo que si yo no me hubiera traído a mi hijo, posiblemente yo me hubiera ido de regreso. Pero nada, hasta aquí llegó esta historia. Gracias por ver mis videos, por darle like, por comentar. De verdad los aprecio bastante. Yo sé que empezar en este mundo de que uno quiere crear contenido es súper difícil, hay que tener constancia y la verdad también uno tiene que tener cara dura a veces de no ponerle cuidado a los comentarios negativos, pero vamos a echarle ganas hasta donde Dios lo permita. Se cuidan, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima. Bye.